conforme a esa declaración tuya. Nos ponemos, Señor, en tus manos para enseñar verdad. En esta ocasión, de la historia del cristianismo. Y que todos los mitos, las falsedades, los engaños que han permeado los siglos, con falsos maestros, falsas iglesias, que eso sea expuesto y que sea entendido por este pueblo tuyo que busca verdad. Verdad de Dios, como aparece en la Biblia. Pedimos al Espíritu Santo que dé entendimiento, que dé conocimiento y revelación de la obra de Dios. En esta ocasión, de la obra de Dios en los primeros 3 siglos de cristianismo. En tus manos, Señor, nos ponemos. Amén. Amén. Nuestra cultura, lo que ustedes han sido enseñados por generaciones, contiene un alto contenido de falsedad, de engaño y de influencia del espíritu de anticristo, del espíritu de error y el espíritu perverso. 3 de los grandes espíritus de tiniebla que atentan contra el Evangelio de Jesucristo. Y lo han hecho a través de los siglos. Es la opinión de eruditos, teólogos, que la Iglesia de Jesucristo comienza en la fiesta de Pentecostés en el siglo I, una fiesta judía. De celebración del inicio de la primavera, que indicaba el principio, las primicias de la cosecha que venía. Pentecostés celebraba la recolección de los primeros frutos. Al fin de la estación de invierno, en los inicios de la primavera. Se recogían las primicias, o sea, los primeros frutos de cosecha. Es un día, hasta el día de hoy, en la cultura judía, un día muy importante. Y los judíos, hasta hoy en día,
tienen un día de ayuno y están en ayuno el día de Pentecostés. Porque en su tradición hasta el día de hoy esperan de que Dios va a hacer algo extraordinario en ese día. En ese contexto estaban reunidos los discípulos de Jesús, esperando en una casa ahí en Jerusalén, en el aposento alto, justo 50 días después de la celebración del Pesaj, de lo que nosotros conocemos como Pascua, el Pesaj judío. El día en que se celebraba la fiesta de los panes sin levadura y el cordero. Para los discípulos de Jesús, ya ellos sabían que Jesús era el Cordero de Dios. Que había sido sacrificado en la cruz y que había resucitado. Y exactamente 10 días antes de Pentecostés, Jesucristo asciende al cielo. Y le da las últimas instrucciones a sus discípulos. Y esto aparece en el libro de Hechos, capítulo 1. Y leo del versículo 4. Voy a leer solamente dos versículos. El 4 y el 8. Las últimas instrucciones de Jesús antes de ascender al cielo. Les ordenó. Ya aquí, en este aspecto, hay una división grande entre todo lo que enseña la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica de Roma. En este punto ya hay una diferencia grande. Les ordenó: no salgáis de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Jesucristo ordenó. No es una opción, no es un rito de confirmación, no es eso. Es diametralmente distinto a lo que enseña esas iglesias que son denominadas sincréticas, o sea, que mezclan el paganismo con ciertos conceptos de cristianismo. Una mezcla que es abominable para Dios. Jesucristo es la verdad y Él enseñó y mandó algo muy claro a sus seguidores, a sus discípulos. No salgan de Jerusalén hasta que reciban la promesa del Padre, el Espíritu Santo, el bautismo. Él dice: seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y en el versículo 8 les dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo,
y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último del mundo. En estas dos escrituras, Jesucristo enseña claramente cuál es el fundamento de su iglesia. Es formada por gente convertida que ha sido bautizada con el bautismo de arrepentimiento en agua y ha sido bautizada con el Espíritu Santo. Sin eso, una persona no es cristiana, no ha nacido de nuevo, no tiene parte con Jesucristo. Así de claro, es lo que él enseñó. Llega 10 días después de esto, el día de Pentecostés, el día de los primeros frutos, las primicias, y efectivamente eso ocurre. Y dice en Hechos 2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. La primera característica de una iglesia genuina de Jesucristo es que los creyentes están unánimes juntos. Es una familia espiritual. Hay acuerdo espiritual. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Vivían entonces en Jerusalén judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Al oír este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y admirados. Lenguas. En el idioma original hay dos palabras que aparecen en el Nuevo Testamento, que son las lenguas conocidas, y la palabra es xenolalia, en el idioma original el griego. Lenguas conocidas y también lenguas desconocidas, glosolalia. Esas dos se están haciendo presentes y por eso algunos de ellos entienden qué es lo que se está diciendo en su propia lengua. Estos 120 son las primicias, los primeros frutos. Ese día comienza la iglesia apostólica, la iglesia primitiva, con la plenitud del Espíritu Santo. Y entonces, la evidencia es que comienzan a proclamar el Evangelio de Jesucristo. Jesucristo es el camino. Jesucristo vive. Jesucristo es el Mesías. Y la predicación a través de los siglos, desde Pentecostés, cuando hay cristianos genuinos conforme a lo que Jesucristo dejó, van a hacer exactamente lo que hicieron ellos, que la predicación del Evangelio es acompañada de poderosas señales y milagros.
prodigios con el Espíritu Santo, mostrando que el camino de Dios es como lo que fue dicho por medio del profeta Zacarías 600 años antes, cuando leemos en Zacarías 4:6, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. La iglesia genuina de Jesucristo se caracteriza por dos cosas. Uno, porque el poder del Espíritu Santo se manifiesta con señales y milagros. Y dos, porque es una iglesia santa, apartada de los valores del mundo en forma radical. No a medias tintas, no que voy a tratar, no. El convertido genuino, como muestran estos 120, es gente nacida de nuevo y llena del Espíritu Santo. En la Iglesia Apostólica, entonces, desde los inicios, comienza a manifestarse el Espíritu Santo con sus dones. Y entonces es verdad decir que la Iglesia Apostólica, la Iglesia primitiva, fue una iglesia pentecostal carismática. Esa es la verdad. Pentecostal porque se inicia en Pentecostés con evidencia de dones del Espíritu Santo. Y carismática porque la presencia del Espíritu Santo es evidente con sus dones de gracia, que en el idioma original la palabra es carisma. Carismas, dones de gracia. Si una persona dice que es cristiano, lo que está confesando es que el Espíritu Santo está presente en su vida. Porque el Espíritu Santo da testimonio de una sola persona, Jesucristo. Por tanto, el cristiano genuino va a dar testimonio de Jesucristo. Y también el poder del Espíritu Santo va a estar evidente en su vida, lo va a llevar a testificar de Jesucristo y lo va a llevar a vivir una vida santa, apartada para Dios. En el Nuevo Testamento, cuando leemos la traducción del idioma original dones en castellano, hay 3 palabras que se usan en el griego original. La primera es dorea, como aparece en Hechos 2:38. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aparece dorea. También en el idioma original aparece la palabra merismos, que significa distribución, partición. Y la última palabra que aparece en forma más regular es carisma. Carisma, don de gracia. Esa es la palabra que aparece en 1 Corintios 12, que es el capítulo clásico en que aparecen los dones del Espíritu Santo. Es basada en esa palabra que nosotros nos llamamos iglesia carismática. Iglesia
que reconoce los dones del Espíritu Santo como válidos y presentes en la iglesia. La iglesia apostólica del siglo I, que empieza en Pentecostés, es una iglesia carismática, con evidencia de los dones del Espíritu Santo. Y esto queda manifiesto no solo en el libro de Hechos, sino que también en las epístolas del apóstol Pablo, en las epístolas del apóstol Pedro y también en las epístolas del apóstol Juan. La evidencia histórica de los siglos de cristianismo deja manifiesta esta característica de la iglesia establecida en Pentecostés. La iglesia establecida por Jesucristo. Es una iglesia plenamente pentecostal carismática, con los dones de gracia operando en las congregaciones. También es una iglesia sufrida, porque es una iglesia que es objeto de la ira y la persecución del diablo y todos sus agentes de maldad. En los 3 primeros siglos usa a muchos césares romanos, los emperadores. Y esa iglesia cuenta con multitud de mártires, empezando por todos los apóstoles excepto el apóstol Juan. El apóstol Juan fue martirizado con torturas, pero sobrevivió. Es el único. Todos los demás murieron martirizados. Algunos crucificados, muchos quemados, familias completas enfrentando las fieras en el circo romano. El cristianismo genuino siempre va a ser perseguido, va a ser sufrido. Ese es el ejemplo desde la iglesia apostólica a través de los siglos hasta el día presente, perseguida en Corea del Norte, perseguida en todos los países musulmanes, perseguida en China. Es así la iglesia genuina. No tiene el evangelio de Jesucristo ninguna relación con el evangelio de prosperidad que se escucha a veces a través de internet. No tiene relación, son dos mundos aparte. Esa gente predica otro evangelio, no el de Jesucristo ni el de los apóstoles. Cuando Jesús dice en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hasta ahí llega la religión judía. Hasta ahí llega. Hasta ahí llega toda religión. No hay ni una manera de que alguien llegue a la presencia de Dios aparte de Jesucristo. Si la persona no ha nacido de nuevo, no llega al Padre. Es así de radical el mensaje. En el siglo I,
que predicaron los apóstoles. Fue lo que los puso en conflicto con todos los valores del Imperio Romano, que sostenía: César es Dios. Y los cristianos: Jesús es el Señor. En el siglo II, estamos haciendo referencia a documentos históricos, empieza a manifestarse cierta apostasía en la iglesia primitiva. Gente, algunos, que prefieren renunciar a Cristo que padecer confiscación de sus bienes, pérdida de la libertad y la muerte del martirio. En el siglo III aparecen escritos de apologetistas del siglo II, siglo III, que denuncian que está empezando a emerger una falta de santidad en la iglesia, porque entran los valores del mundo. O sea, desde el principio va a haber personas que apostatan de la fe, se apartan de la fe, o que también aceptan que entren los valores del mundo en la iglesia. Ambas cosas fueron combatidas no solo por los apóstoles, sino que también por sus discípulos y por muchos obispos, pastores a nivel congregacional por 3 siglos. La gran mayoría seguía el camino de fidelidad al Señor, a pesar de los apremios y las persecuciones. Y era común en las congregaciones del siglo I, II, III, la evidencia, la manifestación de los dones del Espíritu Santo, como aparecen en 1 Corintios 12 y como aparecen explicados en 1 Corintios 14. En el siglo IV, la condición de perseguida de la iglesia iba a tener un giro inesperado, con hechos históricos muy trascendentes, que en gran medida iban a transformar la constitución y el enfoque de la iglesia apostólica primitiva, con cambios profundamente negativos para la cristiandad y cuyos efectos se ven hasta el día de hoy. En el siglo IV, el poder de las tinieblas, usando una estrategia muy hábil para socavar y desmembrar la unidad del cristianismo apostólico, usa poderosamente al espíritu de anticristo, al espíritu de error, al espíritu perverso y al espíritu de violencia. 4 espíritus que son tremendamente poderosos del reino de las tinieblas. Luchan contra el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, y lo que logra introducir esos espíritus, con efecto hasta el día de hoy, significaron
que entra en gran escala la corrupción en el liderazgo, el sincretismo doctrinal, o sea, la mezcla de paganismo y conceptos cristianos, y entran de lleno en iglesias las prácticas del paganismo del Imperio Romano. Y el personaje que usa el espíritu de Anticristo en el siglo IV es el emperador Constantino, que fue un pagano brutal, manipulador político, astuto general del ejército de Roma, hijo de un general, con una ambición grande de alcanzar el máximo poder, que cuando él empieza a actuar, el Imperio Romano estaba dividido en 4 secciones, a cargo de un general cada una. Y el padre de él muere y él toma el cargo de su padre, de una de esas facciones, y empieza a guerrear con los otros 3, hasta que los vence, a todos. Y el año 312 tiene éxito y adquiere el poder total del Imperio Romano. Ese personaje brutal histórico es el fundador de la Iglesia Católica de Roma. Ese es el fundador. Hasta el siglo III existe la Iglesia Apostólica Primitiva. Todos sus postulados, su mensaje es fiel a Jesucristo. Con Constantino hay un cambio de 180 grados y él inicia lo que se conoce como la Iglesia Monárquica Imperial. Y vamos a ver en detalle en su momento esto. En los 3 primeros siglos, ¿por qué los cristianos fueron tan perseguidos por la Roma imperial? Y hay 3 razones principales. La primera, que los creyentes tenían un compromiso personal con Jesucristo como Señor, dueño de su vida, la autoridad máxima. Eso lo hacía desleales y antirromanos. Las autoridades empiezan con el emperador Claudio a temer que estas multitudes se conviertan en un poder subversivo dentro del imperio, porque solo rinden lealtad a Jesús, el Señor. Y la preocupación de las autoridades es que empiezan a ver que miles de soldados romanos se empiezan a convertir a Jesucristo. Segundo, para la sociedad romana, el cristianismo dividía las familias. Y la familia era el elemento esencial de la cultura romana. De hecho, muchas veces los nuevos conversos dejaban a sus familias para seguir a Cristo. Entonces, las autoridades romanas comienzan a ver esto como un elemento de corrupción de la sociedad romana
y como causa de inestabilidad social. Separa las familias. ¿Y qué dijo Jesucristo? ¿Qué iba a pasar exactamente eso? Padre contra madre, hijos contra padre. Jesucristo divide. Es radical. O uno está con él o está contra él. Y la tercera razón es que los conversos al cristianismo dejaban el culto a los ancestros, lo cual significaba renunciar a la esencia misma de la familia romana, que tenían el culto familiar a los antepasados, igual que los japoneses. Son dos sociedades que se han caracterizado en los siglos por ese culto tremendo a los antepasados. En el siglo III, Tertuliano, un apologetista cristiano, dejó el siguiente escrito con esa costumbre romana de culpar a los cristianos de todos los males posibles. El pueblo romano tenía en esa época este dicho: Deus non pluit, due ad Christianos. Los dioses no permiten que llueva debido a los cristianos. La persecución gradualmente llevó a la institucionalización de muchas iglesias. ¿Cómo defenderse? Hay que estar preparado, hay que estar organizado. Y eso tiene un peligro de que termina siendo el fin de la iglesia, que la iglesia funcione bien, lo cual debe ocurrir, pero en desmedro de dejar al Señor de lado y todo lo que Él pide. Siglo II, algunos empiezan, cuidado, hay gente que está apostatando de la fe, no son muchos, pero hay algunos. Y también se está viendo esto que entra la mundanalidad, las costumbres del mundo están entrando en la iglesia. Y en el año 156, siglo II, 156, todavía en esa época está vivo los discípulos del apóstol Juan. Tercera generación de cristianos. Y en esa época, el año 156, se hace presente y empieza a extenderse el primer movimiento de reforma y restauración del Espíritu Santo en la historia de la cristiandad, bajo la influencia de un obispo de Frigia llamado Montano, que se extiende rápidamente por el Imperio Romano, restaurando el fervor de la iglesia primitiva, la operación de los dones del Espíritu Santo y la gran expectativa del retorno de Jesucristo por su iglesia en el arrebatamiento esperado. Año 156. Y esto se propaga y se hace muy, muy influyente.
En ese contexto que está viviendo el cristianismo, en ese contexto aparece el emperador Constantino. El año 312 vence a su último rival, Magencio, en la batalla del río Tíber. Y Magencio perece ahogado en el río. Constantino, consciente de que Magencio contaba en sus tropas con muchos soldados romanos cristianos, antes de la batalla hace llegar a esas tropas el rumor que si llega él a ser emperador, va a hacer cesar la persecución y otorgar a los cristianos el estatus de religión reconocida. A los pocos días de su victoria, reconocido ya como único emperador de Roma, ordena que se construya un arco de triunfo como memorial a su victoria, como testimonio a sus creencias y filosofía de vida. Un testimonio también como militar victorioso y emperador triunfante. El arco de Constantino está presente hasta el día de hoy en la ciudad de Roma. Está ubicado cercano a las ruinas del Circo Máximo. Es de más de 6 pisos de altura. Es un monumento que declara los logros y valores de Constantino. Y este arco no contiene ninguna referencia al cristianismo, ninguna. Ni a la simbología cristiana, en tanto que sí en el arco están presentes muchas figuras de la mitología pagana romana, incluido el ídolo equivalente al dios Sol de los egipcios, la figura central de la adoración de los hombres de la clase caballeresca a la cual pertenecía Constantino y cuya celebración principal era el día 25 de diciembre. La fecha clave del dios Mitras, cuyas ceremonias y símbolos incorpora no solo en este arco, sino que también en la construcción de templos cristianos auspiciados por el poder imperial. Es Constantino el que comienza con la celebración del 25 de diciembre, supuestamente atribuido en alguna relación a Jesús, lo cual no tiene ninguna base, porque Jesús no nació en esa época, sino que esa es la fecha en que nació el hijo del dios Mitra. Eso es lo que se celebra. El año 313, Constantino cumple su promesa y en el edicto de Milán da reconocimiento legal y favor imperial a la Iglesia cristiana en todo el territorio del dominio romano. Enseguida procede como emperador a involucrarse directamente e introducir cambios profundos en la organización de la Iglesia cristiana. Así, llega al año 325, o sea, 13 años después de su victoria en el río Tíber. Y Constantino, el año 325, organiza
el primer consejo de la iglesia cristiana. Estamos empezando el siglo IV. Para controlarla. Invita a los obispos de todas partes a viajar a Nicea, una pequeña ciudad del Asia Menor, en la actual Turquía, que estaba cerca de la capital nueva del imperio que él estaba construyendo, que se iba a llamar Constantinopla. Invita a todos los obispos cristianos, son más de 1800. Responde solo una minoría, 143 obispos, de los más de 1800. Y ahí, en el concilio de Nicea, el emperador Constantino preside el concilio para organizar a la iglesia cristiana en forma similar a organismos del Estado romano. Así, ordena que las provincias de la iglesia correspondan a las del Estado y cada una que sea gobernada por lo que él llama y designa un metropolitano o provincial, en organismos llamados sínodos. Él organiza todo eso. Desde su sillón imperial, Constantino organiza y dirige a estos obispos para tener una iglesia imperial. Constantino es inconverso, aunque la historia dice que su madre era cristiana, pero la evidencia histórica de su madre es que era cristiana sincrética, veneraba reliquias de santos. He aquí en Nicea, donde un obispo por primera vez cuenta el mito de la visión de Constantino antes de la batalla del Tíber, 3 años antes, en la cual cuenta ese obispo que se le había aparecido la señal de la cruz y el dicho: con este signo vencerás. Pero ese mito que propaga hasta el día de hoy la Iglesia Católica es contradicho por el arco de Constantino. No era cristiano. Hasta ese tiempo, hasta el tiempo del año 325, los cristianos aún se reunían solamente en casas. Pero Constantino empieza a edificar y transformar edificios públicos para albergar congregaciones, siguiendo el modelo imperial de grandes auditorios de gobierno, con un área elevada al fondo para sentar allí al obispo correspondiente. Y otra área que al principio era sin asiento, pero después pusieron banca para que se sentara el pueblo. En poco tiempo, en el orden impuesto por el emperador Constantino, se acaban las reuniones en casa. Desaparece el orden igualitario y familiar de la iglesia primitiva apostólica. Desaparece el gobierno de ancianos conforme a lo expuesto por el apóstol Pablo en Efesios 4. Y rápidamente empiezan a desaparecer los carismas, los dones del Espíritu Santo en las reuniones. Rápidamente va desapareciendo la iglesia apostólica y aparece la iglesia imperial. Constantino es el que da inicio a la religión institucionalizada. Es una iglesia
a partir del año 325 y dura como una iglesia hasta el año 1047. Una iglesia. El año 1047 se divide esa iglesia imperial en dos ramas. La iglesia de Roma, católica, y la iglesia ortodoxa con todas sus ramas. O iglesia de Constantinopla. Iglesias imperiales, a las cuales se accede por métodos totalmente diferentes a lo que dejó Jesucristo, a lo que Él habló de la conversión y el bautismo del Espíritu Santo. No hay relación con eso. La organización deja de tener el patrón dado por Jesucristo y adopta el modelo de estructura monárquico imperial dado por Constantino. Cesan las conversiones y se instaura el bautismo de infantes, algo absolutamente ajeno a la palabra de Dios. Los obispos son designados por el poder imperial en base a su rango social y económico. ¿Les suena familiar a ustedes? Aquí en Chile los obispos son todos de Errázuriz para abajo o de Errázuriz para arriba. Se inicia con Constantino una distinción entre el clero, sacerdotes, y el pueblo, los laicos. Entra de lleno el sincretismo de los postulados de creencias y prácticas paganas, completamente ajenas al legado de Jesucristo y sus apóstoles. Y las escrituras son desconocidas por el pueblo de estas iglesias. Es cierto, hay obispos genuinos, cristianos, de la iglesia primitiva que se oponen a todo esto, pero pagan con persecución y martirio. Puesto que a partir de Constantino se otorga grandes beneficios a la iglesia imperial, entonces estos nuevos templos que se están construyendo se empiezan a llenar de gente oportunista que quieren escalar socialmente. Entonces, hasta el día de hoy, un católico, pentecostal, ¿y cómo se llama usted? Sin ninguna connotación de conversión conforme a las Escrituras. Se llenan las iglesias con gente que trae su propio bagaje de creencias y costumbres paganas. En el año 381, mucho después de Constantino, el emperador Teodosio establece al cristianismo, o sea, esta versión de Constantino, como la religión exclusiva del Estado de Roma. Y termino con esto. Juan Crisóstomo, patriarca de Constantinopla, escribió esto con profunda tristeza al estado que había llegado a la iglesia. Si cualquiera está tratando de corromper a una mujer, no hay lugar, supongo, que le parezca más adecuado que la iglesia. O si algo es vendido o comprado, la iglesia parece más adecuada que el mercado. Por eso nosotros, hasta el día de hoy,
No permitimos en la iglesia que se compre ni se venda ni una cosa. Que tratan, pero no. O si alguien quiere informarse de los últimos escándalos, se encontrará que en ese lugar está el foro adecuado. Eso escribió a principios del siglo IV. Así, esta iglesia imperial, con sistema monárquico y clasista, entre paréntesis, los que no conocen la historia de la Iglesia Católica de Roma, podían informarse que las mismas familias, son, no sé si son 9 o 14, algo así, pero las mismas familias por siglos de siglos son los que controlan el Vaticano. Sea quien sea el Papa, estas familias lo controlan, desde la época de Constantino. Desde su inicio, aparte de la corrupción eclesiástica. ¿Han escuchado eso ustedes? Y el sincretismo de creencias y prácticas paganas. También se ha caracterizado a través de los siglos, desde los principios, a perseguir a muerte a los cristianos genuinos y a los judíos. Yo todavía tengo en mi biblioteca una revista del año 1933, una revista que se llamaba la revista Hoy, que se publicaba aquí en Santiago de Chile. Y ahí aparece el líder político católico que ha surgido en Alemania, Adolfo Hitler. Pero esa historia no se cuenta, nunca. La persecución a los judíos ha sido la temática a través de los siglos. Y la persecución a los cristianos, que sigan a Jesucristo conforme a lo que Jesucristo y los apóstoles creyeron, van a ser perseguidos. Nunca me olvido el arzobispo de Santiago, una vez que me tocó estar en una reunión con un pastor, y estaba el arzobispo, y el pastor se acerca al arzobispo y le dice: quiero presentarle a Tomás Gutiérrez. No, si sé quién es, me dice. Sé quién es. No quiso que lo presentara. Qué bueno que no le di la mano. Uf. Pero me dijo una cosa. Sepa usted que la casa del Señor nunca va a tener colegios reconocidos en Chile. Las iglesias fundadas por Constantino, organizadas por Constantino, se han caracterizado a través de los siglos por ser corruptas, clasistas y portavoces del espíritu de Anticristo. Con prácticas, doctrinas, creencias que están en absoluta oposición a lo que predicaron los apóstoles, Pedro, Juan, Pablo, Judas, todos. ¿Para qué hablar? La Iglesia Ortodoxa. La Iglesia Ortodoxa considera errada no solo a la Iglesia Católica, sino que a toda otra versión. Y ellos se dicen que ellos son la Iglesia verdadera. Y bueno, uno de sus seguidores más destacados en la época actual sería Vladimir Putin,
que no creo que esté dando precisamente un ejemplo de cristianismo, ¿no es cierto? Entonces, la verdad es esta, lo que dice la palabra de Dios, lo que enseñó Jesucristo y sus apóstoles. Hoy día en la mañana, en una clase que tenía con el seminario, veíamos Romanos 5 y una parte de Romanos 6. El apóstol Pablo, en la epístola a los romanos, enseña y demuestra que ninguna religión salva a nadie. Incluso llega a decir que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios. No es la religión judía, enseñó Pablo, ni en ninguna religión, porque eso enseñó Jesucristo. Solamente hay un camino, no es una iglesia, hay un camino, y ese camino es Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. Solamente a través de Él hay salvación. El apóstol Pedro lo dijo tan claro. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay. Y viene la Iglesia Católica y le dice, perdón Pedro, mire, le vamos a construir una cosa que se va a llamar la Basílica de San Pedro, pero usted hágase para el lado porque nosotros vamos a decir otra cosa. Vamos a decir que la salvación hay que ser bueno, hay que tratar. Y como eso no resulta mucho, entonces vamos a inventar que también puede ser la salvación a través de la Virgen María. Y viene Jesucristo. Parece que los católicos nunca han leído el tercer capítulo del Evangelio de San Marcos. Nunca lo han leído. Ahí aparece María en una situación no muy feliz. Aparece María, los hermanos, las hermanas, pero dice que vienen a buscar a Jesús porque consideran que está fuera de sí. O sea, la Virgen María considera, de acuerdo al Evangelio de San Marcos, que su Hijo Jesucristo está fuera de sí. Y entonces la gente le dice, ahí está tu madre y tus hermanos. ¿Cómo responde Jesucristo? Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Queda de lado toda pretensión de María, en ningún rol. Y cualquiera que vaya a visitar Turquía y vaya a Éfeso, ahí va a saber, porque los mismos guías turísticos le dicen a todos, esta es la casa donde murió María, la madre de Jesús. Esta es la casa donde vivió el apóstol Juan, que cuidó de ella hasta el final. Es patético no conocer la historia real del cristianismo. Es patético que alguien con una inmadurez como persona pretenda que sabe más que Jesucristo. Jesucristo. Y así lo entendió la iglesia primitiva. Él, solamente Él, es el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por Él.
Cuando Constantino realiza esta tremenda aberración que ha sido el establecimiento de 2 iglesias que han causado destrucción y perdición a través de los siglos. ¿Cuánta gente se ha perdido con ese mensaje sincrético erróneo de esas iglesias? Y se han perdido para la eternidad. Se han caracterizado siempre, desde su inicio, por la corrupción a gran escala a nivel de liderazgo y la corrupción doctrinal y de conducta, con contadas excepciones. Porque de alguna manera, sabiendo Dios lo que venía, no solamente hace el año 156 el inicio de ese movimiento del Espíritu Santo que se llama el movimiento montanista, sino que también en esa misma época, a finales del siglo II y principios del siglo III, comienza con gente que se da cuenta de lo que está pasando y decide dejar a esas congregaciones que se están corrompiendo y deciden irse a lugares apartados para estar con el Señor y conocerlo a través de las Escrituras. Y es un movimiento de renovación del Espíritu Santo que al siglo VI ya es reconocido como el movimiento monástico, que son los que preservan las Escrituras y que luchan por la santidad, por dar testimonio de Jesucristo y del Evangelio de Jesucristo. Y lo hacen por casi 3 siglos. Hasta aquí llegamos con Historia del Cristianismo. Estamos empezando siglo IV. La próxima clase, no sé si vamos a llegar al siglo XX, pero vamos a tratar. ¿Se dan cuenta ustedes dónde nacieron estas 2 iglesias? La iglesia genuina de Jesucristo, ¿cómo nació y qué predicó? ¿Qué testimonio dio? ¿Y dónde nacen estas otras versiones? ¿Y cuál es el testimonio de ellos? Y lo que enseñan hasta el día de hoy, error, 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 error. Tremendo. Y que, por lo que advierte la palabra de Dios en Apocalipsis, son organizaciones que van a tener gran relevancia en la organización de los últimos tiempos de la Gran Babilonia, la Iglesia Mundial, esa que reúne a todas las religiones. Bueno, nos vemos la próxima semana, que el Señor los bendiga y los guarde.